Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Cuando Alper dice que está interesado en Zeynep, Halil le dice que se mantenga alejado de él. Él es diferente. Ella no es como cualquier otra mujer que conozcas. Alper dice, mira, me llamó la atención. Alper dice que es mi deber protegerlo. Alper, ¿por qué? ¿Qué sucede contigo? Dice que es mi empleado. Tiene un corazón puro. Dice que no es adecuado para un entusiasmo temporal. Y añade, él no te mirará. Zeynep piensa en Halil. Piensa en lo celoso que está de ella. Luego dice que solo soy su empleado. Halil Bey actuó para mi abuela. Dice lo que sea que me esté pasando. Dice que tengo que mantenerme alejado de Halil Bey. Solo hay una solución para esto, afirma, y es el trabajo de Alper Bey. Alper cree que necesita hacer negocios para ganarse el corazón de Zeynep. Empezaste a tocar mi corazón. Dice que si tienes éxito en esto, clavaré una daga en el corazón de Halil. Cuando piensa en lo que dijo Halil Alper, no quiere poner celosa a Zeynep. Por eso quiere dar el número de Leila y demostrar que no está interesado en ella. Dice que no quiero poner celosa a Zeynep y debilitar su confianza. Dice que el juego de los celos no debería durar mucho. La señora Tulay quiere ver a Feyyaz junto a Selma. Feyyaz intenta descubrir quién es Eren. Tulay dice que es solo un amigo suyo. Tu historia es una historia inacabada. Dice que completarlo está en tus manos. La abuela Zumrud se despierta. Se encuentra con Songul. Le cuenta a Songul sobre su amor por Halil y Zeynep. Cuenta cómo se enamoraron en la boda. Le cuenta a Songul lo que pasó en el pueblo. Dice que a todos les gustaron mucho. Songul dice que estás enferma, que no tienes ningún plan de boda, que nunca se casarán. Hakan y tía Fatma están devastados por la posibilidad de que Feria se vaya. Conoceré a mi hermana Feria. 1000 pedazos cayendo por tu culpa, dice. Los deja sobre la mesa y se aleja. Mientras Songul está enojado con Zumrud, llegan Zeynep y Selma. Songul dice que esta mujer está loca, se lo inventó para una boda. Zeynep dice que entres en razón. Selma saca a Zumrud de la habitación. Halil silencia a Songul. Luego sale de la habitación. Songul respira literalmente por la nariz. Mientras Halil habla por teléfono en su estudio, entra Zeynep. Él dice, ¿podemos hablar? Halil siempre dice. Zeynep se disculpa con Halil por mi abuela. Puso en algún lugar de su mente los acontecimientos ocurridos en el pueblo. Él camina sobre él. Halil, tú y yo fuimos capturados, si lo recuerdas. Me acusaron de asesinato. Hemos escapado del abismo. Salimos juntos de los incendios. Salvamos a un huérfano juntos. Halil dice que no me pidas disculpas por esto. La sincera voz de Zeynep, hemos pasado por mucho contigo. Pero cuando te miro a los ojos, todo desaparece, dice. Él pregunta por qué mi corazón revolotea como un pájaro. La voz interior de Halil pregunta, no puede ser uno de nosotros. Mientras Zeynep dice que él no será uno de nosotros, busca esperanza en sus ojos. Halil mira a Zeynep a los ojos y le dice que no te canses por un juego. Dice actuar sin pensar, no hay problema. Puedes relajarte. Su voz interior desea que no sea un juego. Entonces estoy herido. ¿Cómo puedo olvidarlo? Él dice, ¿cómo puedo soñar con otras cosas? Mientras tanto, Alper entra en acción. Él toma medidas para comprarle un regalo. Vio que ella era la que más usaba la bufanda. Por eso quiere comprarle una bufanda como regalo. Él dice, eres una mujer difícil, pero no puedo soportarlo. Él hace un plan para dar el regalo. Entonces se dice que no hay nada que quisiera pero no pudiera conseguir. Alper recuerda las palabras de Halil. Dice que te clavaré la daga en el corazón lentamente. Hermosa chica, dice. Él dice que lo que conseguiré serás mío. Eren le envió un regalo a Selma. La señora Tulay quiere destruir el regalo sin mostrárselo a Selma. Sin embargo, Selma lo atrapa.
Mientras Alper está en la sala de estar, Alper se acerca a él. Alper pregunta, ¿estás bien? Me dice, ¿tienes fiebre? Mientras Alper está a punto de tocar a Zeynep, Halil lo ve. Su voz interior dice que no lo toques. Alper pregunta, ¿puedes dedicarme tiempo también? Le pide café a Zeynep. Alper pregunta, ¿puedes darnos permiso para una entrevista de trabajo? Mira la foto de Feriagulce. Dice que nos veremos pronto. Halil va a su sala de estudio. Zeynep le trae su café. Alper se acerca a ellos. Zeynep pregunta si vamos a la terraza. Halil dice que ahora tiene trabajo que hacer. Entonces dice. Alper dice que está bien, te estaré esperando en el porche cuando hayas terminado. A veces la gente piensa para sí misma, dice Halil Zeynep. La noche se funde con el día. No puede dormir pero todavía no encuentra respuestas a sus preguntas. Tengo una pregunta para la que creo que tienes la respuesta. Halil, quiero hacer algunos cambios en esta sala. Él dice que lo entenderás. Zeynep dice algunas ideas. Halil aprueba todo lo que sale de la boca de Zeynep. En el jardín de té, la tía Fatma y Hakan dicen que unámonos en caso de que Feria se vaya. Hakan dice que si se va, también verás la carretera del pueblo. Alper espera a Zeynep. Cuando llega Zeynep, dice que no puede suceder sin ti. Dice que acabo de hacer una lista de personas que conocer. Cuando Alper ve a Halil, se queda muy cerca. La voz interior de Alper dice, ahora entiendo lo que Halil ve en ti. Dice que es imposible no dejarse llevar por el viento. Mientras tanto, Eren se acerca a él. Dice algo sobre el trabajo. Sin embargo, Halil da una respuesta a medias. Gulan y Tekin regresan de hacer turismo. Mientras tanto, entra Songul. Gulan dice que Zumrud deambula por ahí diciendo, soy el último, soy el último. Gulan dice que necesita casarse lo antes posible. Dice que tengo a alguien en mente. Eren y Halil trabajan en el estudio. Halil le dice a Eren que Alper está interesado en Zeynep. Eren dice que existe una alta probabilidad de que Alper moleste a Zeynep. Halil dice que Zeynep es una chica soltera y que tal vez quiera esto. Golpea la mesa con la mano y se levanta. Dice que esta persona no es Alper. Eren también asiente con la cabeza ante esto. En su habitación, Halil piensa en lo que dijo Alper. Luego dice que nunca permitirá esto. Halil está atrapado entre la venganza y el dolor del amor. Siempre tiene a Zeynep en mente. La voz interior de Halil, si extiendo mi mano, estás lo suficientemente cerca como para atraparme. Pero estás tan lejos que nunca podré tocarte. Mientras tanto, Zeynep se encuentra pensando en Halil. Luego dice, hablamos con el señor Halil y nos sentimos aliviados. Eren le envía un mensaje a Selma. La mayoría de la gente tiene miedo de amar porque tiene miedo de perder. Selma responde que a veces es porque no confía en sí misma. Eren llama y charla con Selma. Halil llega a la cocina. Zeynep también está en la cocina. Cuando Zeynep ve a Halil, sus manos y pies se confunden. Se desborda la leche. Cuando Halil sostiene la jarra de leche, Zeynep le toma la mano. Dice que te quemarás. Halil dice, ¿qué diferencia hay? La voz interior de Halil dice, estoy ardiendo. Por un lado, la venganza está por el otro. Luego piensa en cómo echó a su madre. Ojalá pudiéramos volver a aquellos viejos tiempos. Zeynep se encuentra con Alper de camino a su habitación. Alper dice, ¿viste? Nos volvimos a encontrar. Zeynep le da las buenas noches, señor Alper. Por otro lado, Alper sigue coqueteando con Zeynep. Zeynep le dice a Halil que la leche no parecía funcionar. Halil dice que sí. Sin embargo, dice, yo dormía muy bien en el pueblo. Desearía que nunca hubiéramos venido. El ambiente del pueblo era realmente bueno. Halil estornuda. Zeynep dice vivir bien. Halil dice que vivamos juntos. Zeynep dice, déjame prepararte té. Él dice que si lo haces, lo beberé. Alper vuelve a atrapar a Zeynep. Dice que hablemos con los propietarios de las tierras. Halil intenta por todos los medios no dejarlos solos. Halil deja a Zeynep y Alper. Alper pregunta ¿por qué viniste?
Dice que vine por medicina para los parásitos. Alper te dice buena suerte. Y añade, vamos a ocuparnos de nuestros propios asuntos. Mientras tanto, ve cómo regañan a un niño. Zeynep quiere intervenir. Sin embargo, Alper no quiere permitirlo. La mujer pregunta ¿en qué confías? Él dice, confío en mi conciencia. Mientras Alil cuenta el dinero en la mano de la mujer, una foto de la madre de Alil se cae de su bolsillo. Esta mujer es Zeynep. Alil se siente atrapado. Zumrud pregunta qué piensa sobre el pedido de la abuela. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.